On Radio. Estos oligarcas están preocupados porque está Moreno con Gustavo. Honestidad y coraje va ganar las PASO con los compañeros más probados. Yo quiero que vuelvan los días más felices, quiero el peronismo organizado. El hambre del pueblo será derrotado porque está el patriota a nuestro lado. Juntos, compañeros, somos invencibles, somos el subsuelo. Y tía, ¿cómo anda hoy viernes? Muy bien, Moreno, nuevamente un viernes agitado, como todos nuestros viernes. Está interesante este viernes. Los temas que vamos a conversar son temas importantes y una mesa rodeado de amigos. Y la verdad que, sobre todo, la relación que va a haber entre los compañeros que nos incorporamos en la mesa y la temática tan de actualidad y va a dar que hablar este programa, porque mirá, tenemos a Fernando Barreras y a Javier Liaño de un gremio muy querido por nosotros que es su PCN, pero aparte ellos tienen su agrupación, que es la agrupación blanca del gremio, y que hacen política hace muchos años, ¿sabes qué? Territorial, claro que sí. Pero vos sabés los años que hace que con Barreras nos conocemos y las cosas que hemos transitado. Y yo fui al programa de radio de él, y la verdad que hablamos algunas cosas que empezaron a levantar polvareda. Entonces le dije, mirá, vamos a seguir conversando en mi programa. Me dijo que sí, y acá los tenemos. Así que, compañero, vamos a poner picante un poco el programa. Y después tenemos al candidato número 5 de nuestra lista de legisladores, un dirigente sindical, abogado él, muy importante. Fue el que vos sabés que empezamos a tener la relación con la Unión Ferroviaria a través de él. Hicimos actos bonitos allá cerca de Liniers, donde era el lugar donde empezó a construirse la salud de los trabajadores ferroviarios, y que era una casa preciosa, que era donde vivía el gerente de la línea de lo que es el Sarmiento hoy. El ingeniero que inició la construcción del ferrocarril del oeste, bueno, hoy Sarmiento. ¿Sabes la casa con ascensor? Estás hablando de un ascensor del fin del siglo XIX, principio del XX. Así como lo traían, lo instalaban. Pero hay que reconocer que los ingleses esa parte las hacían bien. Toda. El ferrocarril, fíjate, por donde pasan los puentes, todos siguen intactos. Y ahí vas a contar cómo Evita armó eso. Y es nuestro quinto candidato a legislador. Después de una hermosa compañera joven, que Gisela Lamboley, nuestra sexta candidata a diputado. Y la verdad que estamos muy satisfechos. Se acercó un día, vino con un grupo de gente, bla, 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 bla. Y ahí vamos. Y como armamos la lista nuestra y están creciendo las flores, quisimos que nos venga a contar lo que está pasando. Bueno. El primer tema que vamos a tratar, hice un artículo que salió el lunes en el BAE Negocios, que seguro que no lo habrán leído porque es un diario muy especial. Bueno, qué sé yo, es un diario que compite ahí con el Cronista y con el ámbito financiero. Y planteé, lo hice con el chino Comari, Claudio Comari, y planteé si sigue existiendo el Mercosur. Porque en realidad la reforma laboral que acaba de hacer Brasil nos pone en una sinrazón. Las asimetrías laborales son tan violentas, porque Brasil acaba de retroceder al siglo XIX, ni siquiera al siglo XX, que prácticamente no hay posibilidad de pensar un negocio común con los brasileños. No hay ninguna posibilidad. El espacio económico común, al margen de que fuera imperfecto y que etcétera, etcétera, se terminó. Digamos, no hay ninguna posibilidad de que nosotros, si vamos a administrar el comercio exterior, que es la única solución que tienen nuestras empresas,
y nuestros trabajadores para no perder el trabajo cuando el gobierno vuelva al peronismo, no podemos no hacerla también con los brasileros. Con el régimen laboral que acaban de instituir los brasileros, es imposible. Es imposible. Yo sé que vos tenés mucha ocupación y que no creo que hayas leído, pero vos sabés que una embarazada, aunque sea un trabajo insalubre, si ella está dispuesta y firma, lo puede hacer. Sí. ¿Vos sabés que una persona puede trabajar 12 horas si la empresa lo demanda? ¿Vos sabés que una persona, si es despedida y la empresa le dice que está en situación de crisis, pueden discutir la indemnización? Pero una cosa increíble. Son elementos que estaban superados en el siglo XX. Por eso cuando caracterizamos a este proyecto como oligarca, no nos equivocamos. Esto están volviendo a una sociedad preperonista. La pregunta, y esto queda planteado, es ¿dónde estaba el PT? Porque esto no lo hizo el presidente. Es más, hubo votos del PT que acompañaron hubo votos del PT. Yo digo, miren, muchachos, esto lo hizo el Congreso. Estamos en claro. Sí. Esto lo hizo el Congreso. A mí no me vengan que si hubo un golpe. No hubo... Muchachos, esto lo votó el Congreso. No cambiaron los legisladores. No es que cambiaron los diputados y cambiaron los senadores. Son los que salieron de las últimas elecciones, con esto que acaba de decir el amigo Barrera, que diputados, legisladores del PT votaron a favor. Muy bien. Viste que en tu programa en algún momento empezamos a reflexionar sobre la socialdemocracia. Parte de la expresión de la socialdemocracia en Latinoamérica tiene que ver con Brasil. También con Chile, pero tiene que ver con Brasil. Tiene que ver con Brasil. Y entonces tenemos que poner sobre la mesa qué hizo el PT en estos 12 años. Porque si no, discutimos las cosas muy livianamente. Y después nos sorprendemos. Por discutir livianamente, nos pasó que no llegamos a entender. Cristina lo dijo, pero lo dijo muy al pasar en un reportaje radial que le hizo Navarro, pero muy al pasar. Y algunos hasta no lo tomaron en cuenta. ¿Por qué Dilma puso 2 López Murphy cuando asume su reelección, uno en el Ministerio de Economía y otro en el Banco Central? 2 López Murphy puso, no es que puso una muchacha, bueno, que te podés confundir, no, puso 2 López Murphy, clarito. Y Cristina me acuerdo que lo dijo, bueno, también Dilma, el gabinete que eligió, dijo algo así. Me pareció que dijo algo así en un reportaje con Navarro. Pero bueno, lo tenemos que reflexionar, ¿qué es lo que está pasando? Porque en Europa también están planteando estas mismas reformas. En Francia hay una crisis social y política. Macron ganó una elección en forma extraordinaria y sin embargo, hoy, a solo 2 meses de haber ganado la elección, se encuentra en una situación de conflicto político, especialmente con las centrales sindicales. Y el tema que está en discusión casualmente hoy en Francia es la reforma laboral, que incluye muchas de las cosas que Brasil aprobó en esta última reforma en la región. Con lo cual, lo grave de esto es que evidentemente esto no es un hecho aislado. Claro, esto no es una cuestión que en Brasil 4 o 5 iluminados decidieron retroceder la situación laboral de los trabajadores y de los hombres y del campo del trabajo a 70 años atrás en la historia política de Latinoamérica. No, esto pasa en Francia, esto pasa en España. España también está discutiendo una reforma sindical y una reforma laboral con muchos de los temas de flexibilización laboral que están incluidos en la reforma francesa y en la reforma brasilera. Esto pasa en Brasil. Esto es un problema que ya tiene un alcance global y que tiene que ver con la nueva forma del capitalismo. Acá hay un capitalismo concentrado, feroz, que lo que pretende es ganar competitividad en la economía a costa de los costos salariales de los trabajadores. Esto es una gran y una vieja discusión que no se terminó de zanjar y que vuelve a plantearse en esta realidad en este siglo XXI. Y estamos discutiendo instituciones aprobadas hace 70 años en nuestro país. Sí, yo lo asocio eso y coincido con la única internacional
que embrionariamente está queriendo ordenar el mundo ante el espacio que ha quedado naturalmente en la caída del muro de Berlín y el fin del consenso de Washington, que es la socialdemocracia. Porque no escapa a la cosmovisión de la socialdemocracia, que muchas veces está teñido de ese progresismo que nosotros lo hemos padecido, y que en realidad, en vez de ser progresismo, cuando vos rasguñás, te encontrás que de progresismo, porque yo escucho a los compañeros hablar del PT, y ahora resulta que nos me dimos a enterar que muchos del PT votaron esto. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Yo escuché al progresismo, a mí me tocó escuchar, aparte del progresismo argentino, defender el plan de convertibilidad. La campaña de la alianza en términos económicos fue, no, el plan de convertibilidad está bien. Lo que pasa es que a Menem se le iba la mano con la corrupción. O sea, resolvamos el tema de la corrupción, que obviamente que hay que resolver, pero el plan de convertibilidad, si le sacás la corrupción, está bárbaro. Esa fue la campaña del 99. Y muchos de esos participaron en nuestra fuerza. Absolutamente. Y ahora están activamente definiendo la política también de nuestro espacio ampliado. Y a mí me da la sensación, queridos compañeros, que nuestra lista, al margen del resultado electoral y que nos va a ir muy bien, también plantea este tema en el peronismo de la capital, quizá en uno de los pocos peronismos de los distritos que se está discutiendo este tema. Claro, obviamente el progresismo tiene su impronta en la capital, pero nosotros con nuestra lista, porque hay que convenir que la lista con las cuales vamos a competir, una tiene un sesgo de izquierda, claramente es esto, pero la otra también es una lista progresista, donde esto de alguna manera se estructura. Y nosotros desde el peronismo venimos a reflexionar en términos conceptuales con los compañeros. Después vamos a estar todos juntos en octubre. Pero hoy estamos, y me parece que vale la pena. ¿Te parece que vale la pena, Lombaré? ¿Cómo lo dice esto? Sí, yo creo que, bueno, se está instalando, digamos, en diferentes discursos el tema de los costos salariales y laborales, sobre todo, porque, bueno, hay que hacer una diferencia, ¿no? Costo salarial, del costo del salario, digo, lo que es en sí, todas las cargas impositivas y demás. Creo que se viene instalando a partir de los medios de comunicación, a partir de los discursos. Hoy se habló en algunos funcionarios del tema de la tercerización, cosa que implica un desmontaje de la producción, en donde se puede, si no hay un control permanente en el Programa Nacional de Regularización del Empleo, de regularización del trabajo, que se han acortado, como ustedes saben, parte del presupuesto, implicaría una ida a ese camino. Digo, hoy en día las pequeñas y medianas empresas se ven sumamente perjudicadas, no así las transnacionales, porque los que graban mayor carga impositiva, los que pagan los mismos impuestos, es una empresa que tiene 15 trabajadores, paga lo mismo que una transnacional. Digo, incluso, bueno, PepsiCo, tengo entendido, no sé, que se va, la planta que cerró se va mitad a Brasil y mitad a Chile. Así que porque pagan por importar el 0%, digamos. Entonces estamos hablando de que en Argentina, si no hay un nuevo beneficio, un incentivo al consumo real, puede haber más pérdidas de puestos de trabajo, que es lo que nadie quiere, porque si no hay consumo no hay. Yo quería agregar algo a lo que decías, que me parece muy interesante sobre el tema de la socialdemocracia. Vos fíjate que... Está hablando Javier, querido compañero y amigo. Fíjate vos que uno de los partidos sostenes de Temer hoy es el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, además del PT y de la coalición que forman. La semana pasada salió una nueva encuesta donde del 7% que tenía de popularidad Temer hoy tiene un 5%, o sea, sigue descendiendo. La representación del Congreso y de la política en general para el pueblo brasileño es nula, te diría. Y muchos dicen que también estos votos tienen que ver con una pistola en la cabeza, que tiene que ver con carpetazos, puntualmente. Esta trama de corrupción, que es extendida a toda la política brasileña, en muchos casos, y lo ha comentado compañeros que han venido de delegaciones sindicales del exterior, sencillamente son extorsiones del Poder Judicial, vinculado también al poder mediático, del Radio Globo, etcétera, ¿no? O sea que vos tenés una visión, te diría hasta optimista del fenómeno. Decís que simplemente los están extorsionando, no es que quieren hacer esto. Yo creo que en algunos casos
los extorsionan y en otros quieren hacerlo, por supuesto, y en lo que dice Fernando tiene mucho que ver. Es calcado lo que se quiere hacer en Francia. Macron asumió con gran popularidad, a nivel externo ha mostrado un gran manejo de lo que tiene que ver con la diplomacia, se reunió rápidamente con Merkel, aceitó el eje franco-germano, y se reunió con Putin, con Trump, pero hacia el interior ya empezó con las medidas, con envíos de leyes de recortes muy fuertes al presupuesto, recortes en gastos de defensa, que ocasionó la renuncia del jefe de Estado Mayor de Francia, y la reforma laboral. Y en Brasil, no solamente la reforma laboral, sino que ahora está también sometiéndose en los próximos días la reforma tributaria y reforma previsional, ¿sí? De ampliar la edad de jubilación. Dos temas quiero plantear. Uno, que una cosa es Brasil con el PT y otra cosa es Argentina con sus organizaciones sindicales, con una larga historia peronista. No sé si lo podrían llegar a hacer de la misma manera. Está el peronismo y están los sindicatos. Digo, este es un tema. Y lo otro, que hablando de Macron y demás, yo creo que en el eje que se está, digamos, manifestando en el mundo, digamos, las dos tendencias que están enfrentadas, una que es sostener la globalización y la otra que es sentarse en los vectores nacionales de la economía, creo que Macron fue coherente con, digamos, con lo que él está defendiendo a nivel internacional, que es la globalización. Y muy la bien. globalización... Entonces, ahora vamos a ir, Alberto, pero yo planteo, porque el compañero me dice, no, pone un tema, compañero Javier pone un tema, y dice, no, Guille, no es solo un tema ideológico, los están apretando. Y entonces yo digo, bueno, si los están apretando, tenemos esperanza, simplemente tiene que cambiar. Mi problema es que creo que no es el elemento determinante, creo que quieren y piensan eso. Y entonces, en esta visión de la globalización, yo veo a los socialdemócratas en el mundo, incluido en la Argentina, queriendo que ganara Clinton. El progresismo nuestro quería que ganara Clinton. Macron, Le Pen, lo mismo. Muy bien, muy bien. Entonces, resulta que quizás, aparte de los aprietes, quizás hay una visión del mundo de este progresismo que confronta con los nacionalismos. Y en ese progresismo, por ahí están pensando que la reforma laboral es la necesaria para mantener cierto quantum de trabajo, porque el fenómeno que va a reemplazar el trabajo humano es la robotización. Entonces lo que están exigiendo es que el ser humano tenga la misma retribución en términos del capital que hablaba el compañero Fernando, en función de la tasa de ganancia que me puede dar un robot y la tasa de ganancia que me tiene que dar, finalmente sería la plusvalía relativa en términos del filósofo del siglo XIX, sobre el ser humano. Estamos en un problema. Y si no fuera por apriete, a los franceses también lo están apretando. Y si en realidad piensan eso como pensaba la Clinton, que la solución es la globalización del mundo, ¿quién planteaba la Alianza del Pacífico? El oligarca Macri. ¿Y quién más? Y los demócratas. La Clinton. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cuál es tu sensación, Alberto? Sí, un poco de todo. Pienso, cuando te escuché decir esto que pasaba en Brasil con esta ley, en el otro día, en lo de la Pimpi, recordé algo que me había sucedido en Brasil con el temor de los perros de cierta zona de Brasil. Un temor, ven un perro y cruzaban de ¿qué pasa acá? Entonces me lo explicaron. Dice, es algo genético, por la cantidad de afroamericanos que había en Brasil y que eran perseguidos y cuidados y mordidos y los salían por el campo a traer de nuevo o los mordían por los perros, los cuidaban con los perros. Entonces le quedó genético, eso no pasa nada, pero tienen esa genética. Y cuando te escuchaba esto, digo, esto tiene que ver, porque esto es revolución contra revolución. Si nosotros tenemos revolución peronista, esto es la contrarrevolución peronista. Porque es quitar todos los derechos, todo lo que hizo el peronismo, sacárselo todo de golpe, es muy extraño. Pensé que podía ocurrir algo así. En nuestro país, nuestro ADN y nuestra genética es peronista. Es muy diferente a los brasileños. Esto no va a pasar, no va a pasar. Puede ser que el intento sea este. Dicen que Marcos Peña ya tiene su escrito preparado y nosotros los trabajadores estamos preparándonos. Esto se está trabajando. Hoy hubo un plenario de la CGT que, bueno, abucharon a algunos, mandaron
para movilización para el 22 y una reforma seguro, va a haber un confederal rápidamente para que esto se modifique y haya una actitud más activa de la CGT. Este adormecimiento de la CGT es el movimiento obrero organizado, no es esto, no es la conducción. La conducción se armó como se pudo para hacer una unidad, pero esto no es el movimiento de los trabajadores. El movimiento obrero organizado es otra cosa. El movimiento obrero organizado es el 17 de octubre del 45, y a partir de ahí se creó el movimiento obrero. Pero esos son los trabajadores que recibieron un beneficio y que de repente se los quita. Mucho más ahora. Esto no puede suceder. Pero sí puede suceder que bajen, que flexibilicen algunas cosas. Ya venía trabajando el gobierno con esto. Ya venía trabajando con los jueces, persecución a los jueces laboralistas, persecución jueces acamaristas, a los abogados laboralistas. Resulta que Héctor Recalde resulta ser el jefe de la mafia. Héctor Recalde, que no recibió 20 millones de coimas para no elaborar un proyecto propio, algo que yo tenía en mi mente. Lo presento o no lo presento. Si lo demoraste doy 20 millones. Con 20 millones de dólares yo arreglo toda mi familia de por vida y lo presento después. No lo hizo. Los denunció y fueron presos. A este es el jefe de la mafia. ¿Y quién se lo dice? Macri. El puro. Bueno, estos ataques por todos lados nos están recibiendo. Inclusive por la flexibilización y todo esto. Yo te quería agregar dos cosas que me parecen importantes. Primero, agradecerte porque arrancamos hablando sin agradecer la invitación. Eso no es de buen huésped. Este programa es tuyo, mi amigo. En principio. Dos temas que me parecen importantes en base a lo que veníamos diciendo. Lo primero, frente a la globalización mundial y al proyecto del capitalismo salvaje y financiero que en el mundo se impone, creo que gracias a Dios tenemos al Papa Francisco, que hoy es la barrera de contención, por lo menos institucional, ideológica, formal, frente a este avance del capitalismo salvaje en el mundo. Uh-huh. Pero en la Argentina, si bien coincido que la política es diferente porque existió el peronismo, a diferencia del resto de Latinoamérica, me parece que hay un debate hacia adentro del campo nacional y popular de nuestro país, que no podemos zanjar y que tenemos que tener cuidado en analizar fríamente, porque me parece que en eso va a estar la discusión de la coyuntura próxima. Uh-huh. Y esta es una discusión hacia adentro del campo nacional y popular, porque creo que hay sectores que forman parte de este espacio que todavía no comprendieron al peronismo. Uh-huh. Y todavía no comprendieron la revolución peronista. Digo entonces, uh-huh, porque me parece que si nosotros no comprendemos que el modelo del peronismo está vinculado fundamentalmente a las organizaciones libres del pueblo, a la organización de la comunidad organizada en pos de esas organizaciones libres del pueblo, y en general la representación y la capacidad de organización de la masa para transformarla casualmente en pueblo con cultura política, es decir, me parece que hay algunos sectores del campo nacional y popular que no aprendieron esa clase dentro de los cursos de formación política. Se olvidaron, ese día se ve que faltaron a la clase del profesor. No, en el bar, es decir, algo pasó, algo extraño pasó, pero de esa parte de la historia del peronismo está ausente en el concepto organizacional e ideológico de estos compañeros. Y esto es un debate que nosotros no tenemos que dar, porque muchos de estos sectores creen que la revolución del campo popular no surge de las organizaciones libres del pueblo, ni de la construcción social y cultural de la mayoría de los trabajadores. Ellos creen que son la vanguardia iluminada. Y esta discusión entre la vanguardia iluminada y la construcción y la organización del pueblo ha sido central en la historia del peronismo. Es decir, Perón lo que hizo fue comprender que al pueblo había que organizarlo, y se montó en la ola de la organización del pueblo para construir el modelo que después llevó al gobierno y que tantas satisfacciones y felicidad le dio a nuestro pueblo. Es decir, pero se sumó a la organización popular y fomentó esa organización popular.
me parece que algunos no comprenden, y ahí entra donde entra a jugar el tema de la socialdemocracia. La socialdemocracia, yo siempre digo, ¿no? Acá en el campo nacional y popular hay muchos que leyeron a Laclau y leyeron poco a Perón. Sí, señor. Y esto genera que no comprendemos a veces la forma en que debemos construir el escenario de reconstrucción del interés social y de la justicia social para los trabajadores. Entonces, me parece que esta es una discusión que vamos a tener que empezar a zanjar dentro del campo nacional y popular sin echar culpas a nadie y sin andar señalando por la calle a los culpables de... Pero me parece que hay una clase que faltaron y se la tenemos que enseñar. Porque en realidad la campaña política que estamos encarando tiene como objetivo transformar la masa en pueblo, porque es organización, pero tiene como objetivo también entrar en un debate de marcos teóricos. No está mal que estemos debatiendo. Y es impresionante que esto pase del peronismo a la capital. Porque no hemos atrevido a plantear este debate, donde este debate teóricamente el peronismo no lo podía dar porque viene en minoría, pero lo estamos dando. Se empezó a dar y empieza también a crecer desde el pie. Porque cuando vos le das una traslación política a lo que está aconteciendo ahora, yo le digo a muchos compañeros, a los jóvenes, como es el caso de Guiti, a la compañera Gisela, que estos sectores, no te rías tanto, Javier, porque bueno, muchos de estos sectores con los cuales estamos sosteniendo el debate, también se equivocaron en el 2003, no votaron a Kirchner, votaron a Carrió. Si vos le preguntás a todos estos sectores, ¿qué votar? Dicen, no votamos a Kirchner porque era una marioneta de Duhalde, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y antes tuvieron con De la Rúa. no tenga duda. Y en el 2009, ¿sabe lo que pasó en la provincia de Buenos Aires? Digo, todo eso nosotros lo perdonamos. Fuimos amplios, fuimos generosos, hicimos un gobierno, pero la sensación que uno tiene es que todo el tiempo le están enseñando. Y la verdad que no hay antecedentes para enseñar, porque no es Laclau, es Perón, como vos dijiste. Y traigo a colación lo de Brasil, porque me parece que nos viene a cuento. Ojalá sea lo que planteaste vos, que son los carpetazos, pero yo tengo la sensación que es vocacional, que en realidad no son los carpetazos, que eso es lo que llega para tener alguna excusa, porque habían puesto 2 López Murphy. No es que pusieron muchachos más o menos, no es que Dilma eligió, y ella es economista, no es que eligió 2 muchachos más o menos, eligió 2 López Murphy. Y fíjate que ningún indicador económico de Brasil tampoco ha mejorado, a pesar de sus... Te digo en el gobierno de Dilma, cuando fue elegida. Cuando Dilma es electa y asume en su segundo mandato, elige 2 López Murphy, uno para presidente del Banco Central y otro para ministro de Economía. Entonces quizá es lo que estaban buscando. Estaban buscando mejorar productividad por el lado del costo laboral, entre comillas. Pero esto también es Cardoso, Claramente. El Celso Furtado, es Cardoso, es toda esta melange que se nos arma y donde nos empezamos a confundir. A ver, yo también estoy muy agradecida que me dale. La realidad, bueno, yo creo que desde mi visión, ¿no? En Argentina, un poco tomando lo que dijeron los compañeros, o sea, el grado de organización sindical, todos los derechos que nosotros tomamos como adquiridos, que recién ahora la sociedad se empezó a dar cuenta, o el pueblo, digamos, que los están perdiendo y que no eran naturales, que eso no estaba dado, sino que el Estado estaba regulando el mercado, digámoslo así. Entonces, yo creo que un poco también en Argentina va a ser un proceso más difícil, también en función de la organización popular. Creo que hay mucha organización popular, lo vimos cuando quisieron retroceder, si bien con las leyes de, digamos, el 2x1, que fue terrible la movilización que hubo, y digamos el tema de los tarifazos. Acá en Capital Federal se salió mucho a la calle con las multisectoriales y demás, y fue instantáneamente con los vecinos, ¿no? Nosotros del trabajo territorial lo vimos, que por ahí nosotros no queríamos cortar calles y la gente sola se tiraba a la calle queriendo decir, no, o sea, nosotros no podemos pagar 3.000 pesos de luz ni estos impuestos porque son
terribles, y también creo que es una conciencia de clase, ¿no? Acá en Argentina sí estamos acostumbrados un poco más, tomando algo de lo que dijo el compañero, de tener una clase media, media baja o media, pero una clase que quiere ser media alta, digamos, media media o media alta. Y me parece también que, bueno, el tema es, por ahí no se lleva una reforma tan estructural, pero ¿por qué siempre se toma en cuenta, digamos, lo que se tenía que tomar en cuenta es no la pérdida de derechos laborales, y no apuntar a lo que es el costo salarial, sino apuntar a que si hay mayores ingresos y hay menores impuestos para las empresas, igual las empresas se verían beneficiadas. Yo no soy el economista, ¿no? Pero digo, con el IVA, con el consumo, que es el gran porcentaje que recauda el Estado. Digo, ¿por qué siempre se va en contra del trabajador que intenta sobrevivir? Porque hoy en día la mayoría del pueblo, la gente, el ciudadano común, está tratando de sobrevivir porque toma préstamos, no puede casi alquilar, tiene que estar gastando sus ahorros, digamos, mientras que las empresas, incluso las transnacionales, digamos, no sé, esta es la lógica en donde yo la veo. Yo digo, no soy economista, pero digo, las transnacionales tienen que, si el consumo estuviera equilibrado, digamos, lo aprendimos del compañero, y sobre todo ahora que nos está conduciendo en el peronismo de la capital federal, como él dijo, bajar los impuestos sobre todo sería un beneficio para todos, y las empresas incluso estarían en una mejor situación, incluso las transnacionales. Digo, ¿por qué siempre apuntar a, digamos, en un grado sumamente importante? Digo, igual yo creo que muchas medidas de las que toma este gobierno son a prueba y error. Digo, hasta dónde la sociedad los deja o no, y digo, por eso es importante en estas elecciones, digamos, tener una oposición de verdad y una oposición que vote a políticas a favor de la gente. Digo, acá no les va a gustar, pero digo, tomando un concepto de Karl Marx, de bajar los impuestos, que decía que algo así como que digamos que en realidad, en función de lo mejor que puede hacer el capitalismo, es mantener los impuestos altos para que la gente sea sumisa y siga pagando impuestos y siga aceptando las condiciones laborales que acepta. Así que digo, justamente la propuesta de Guillermo es bajar los impuestos para que la gente pueda consumir y estar un poco más holgada, digamos, y poder vivir un poquito mejor, que la idea sería vivir del todo bien, pero bueno. Es lo que podemos. ¿Cómo estás viendo al movimiento obrero? Yo estoy muy conforme, en realidad, con la trayectoria que ha tenido el movimiento obrero desde la irrupción de este gobierno oligárquico. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cuál es tu análisis, Fernando? Mira, yo creo que lo de hoy fue importante. Creo que el movimiento obrero está viviendo un proceso, es un proceso dinámico. Hoy fue el confederal. Hoy fue un plenario de secretarios generales en el cual concurrieron todos los sectores internos que expresan el movimiento obrero en sus distintas vertientes, salvo la CTA. Y Massa. No, Massa estuvo después, estuvo en las negociaciones, hubo una presencia muy pequeña. Creo que es positivo lo de hoy. Para los que no dominamos con precisión la lógica de funcionamiento del movimiento obrero, sabemos que en realidad la estructura son el confederal, que son los delegados confederales de cada uno de los gremios, elegidos por sus conducciones, y si no, tenés a veces los plenarios de secretarios generales. Una mesa directiva, que es el consejo directivo, que es el que integra la mesa elegida por el confederal, y después los secretarios generales de las organizaciones sindicales, que se reúnen en un plenario, que es una convocatoria o una asamblea, podríamos decirlo de alguna forma, una asamblea de secretarios generales que participan y discuten y proponen y debaten. ¿Y hoy la reunión, cuál de los tres elementos fue? Yo creo plenario de secretarios generales. Hoy fue un plenario de secretarios generales, que creo que lo importante de lo de hoy es que es un mensaje de apertura y de contención. Me pareció extraordinario que se hayan planteado las diferencias dentro del plenario, es decir, porque creo que esto también es real. Uno no puede tapar el sol con la mano. Las diferencias existen. Y es lógico que la CGT también está en un proceso de organización y de reconstrucción luego de muchos periodos de divisiones internas. Es decir, no es nuevo que el movimiento obrero haya tenido fracturas, divisiones, contextualizaciones, intervenciones, pero el esfuerzo de la unidad
es el esfuerzo que marca que más allá de las diferencias, y hoy se plasmaron claramente en el plenario, hablaron todo lo que quisieron hablar y plantearon todo lo que se quería plantear en el marco de esto es lo que es necesario en el peronismo, que generemos este debate. Podemos pensar distinto, podemos tener visiones diferentes, pero hay un concepto de unidad de la organización. Y creo que lo más importante de hoy es que sostiene el esquema organizacional del movimiento obrero, que es la central confederal de la CGT. Y la CGT está viviendo este proceso de unidad que comenzó el año pasado. Difícil unidad. Si fuera simple, no hubiera un triunvirato. Hay un triunvirato como consecuencia de la necesidad de reunir a distintos sectores que confluyan en pos de un objetivo de organización común. Y a partir de ahí fue generando un esquema de organización que terminó hoy en el plenario, que convocó una movilización para el 22 de agosto y convocó un nuevo confederal donde se discutirá cuál será el plan de acción que el movimiento obrero tendrá frente a este modelo de ajuste conservador que tiene el gobierno. Hoy quedó claro y se insistió que el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales del campo popular, de la economía informal, porque esto también es un hecho histórico, que la CGT, representativa de los trabajadores del sector formal, se reúna con las organizaciones del sector informal, que en la Argentina no son pocos y van a ser muchos más con esta crisis económica, y en conjunto confluyan en la elaboración de un plan de acción común para proteger el interés de los trabajadores y el interés de los sectores más desprotegidos. Esto es peronismo. Ahí está la diferencia con lo que vos hablabas de la socialdemocracia. El movimiento obrero se está organizando y tiene la vocación de contener el reclamo de los trabajadores y de los sectores más desprotegidos de la economía informal y permitir la organización para evitar que el gobierno avance en esta política de ajuste. Pero es la política la que debe encontrar la alternativa. Es la política la que debe acompañar el esfuerzo que hoy están haciendo las organizaciones sindicales. La pregunta que le hago a la mesa, y especialmente a vos, Fernando, Alberto, compañero Javier, porque son obviamente los que hemos transitado en el peronismo. No es que excluyo, digo, la pregunta es para todos, pero obviamente nuestras niñas que están acá son más jóvenes y nosotros somos más veteranos. ¿Cómo te sumo? Kitia? Hoy mirá los piropos que te estoy tirando. ¿Por qué vos pensás se queda tan claro que la globalización es la que atenta contra el nivel de empleo justo y razonable en términos equitativos? Si la globalización es la que destruye puestos de trabajo, si la globalización es la que penetra destruyendo la organización popular, porque ¿por qué los progresistas querían que ganara Clinton? Que es la que prohijaba todo esto. La dueña del Tratado del Pacífico son los Clinton. No, ¿por qué los nuestros progresistas querían que ganara Clinton? Y entonces ahí digo, ¿no será que quieren esto? Pero, Guillermo, discúlpame, no solo querían que gane Clinton, sino que además la Clinton han tenido una actitud clara de no acordar y no contener al sector sindical del movimiento obrero argentino. Es decir, si vos te fijás, el progresismo tiene una actitud de confrontación con el movimiento sindical. Y esto es cuando Perón hablaba de la columna vertebral del movimiento, que eran los trabajadores organizados, es otra de las clases que parece que el progresismo no comprendió. Su actitud, no solo en lo formal, en la integración de listas, esto también es cierto, porque si uno analiza las listas que se fueron conformando en los sectores progresistas, si hay algo que carecen es del sector del trabajo. Es decir, hay mucha expresión representativa de no sé qué, pero no hay sectores del trabajo integrando esos espacios. Pero no solo es por eso, sino que hay una concepción que ellos entienden y discuten la representatividad del movimiento obrero. Yo he escuchado a representantes de la socialdemocracia argentina, de este populismo laclosiano,
que entienden, que dicen, basta, no me vengan a hablar de que el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento. ¿Y quién sería? Claro, no sé, y pueden ser los intelectuales. Quizás son los universitarios. El concepto ciudadano. Creo que quiso reemplazar por la juventud. Si es que quiso poner una columna vertebral, para mí fue la juventud que entendió esto. Y corrió, evidentemente. Es una de las... por lo que no ocurre lo que nos ocurre. Yo quería agregar unas cositas. Primero que nada, esto último que decías, yo creo que lo reemplaza por el concepto de ciudadano, viste que ahora está tan de moda con estos partidos como vos decís, socialdemócratas, lo podés llamar como quiera, como Podemos, viste, esas expresiones burguesas de semi-izquierda, pero que hoy no hay diferencias con los partidos de derecha. Vos fíjate, partidos de derecha toman por ahí medidas que antes eran como de izquierda, con cuestiones del aborto, ponele, o matrimonio igualitario. Partidos de izquierda toman cuestiones que eran de derecha, como ajustes presupuestarios o reformas laborales. Hoy creo que la gran división tiene que ver con los que hoy llaman nuevos populismos, como lo que aparenta ser, ponele, Trump, o lo que pasa en Francia, contra lo que es la globalización, que no se distingue de izquierda a derecha. No, y sobre todo lo que es políticamente correcto, o algunos llaman también el marxismo cultural, ¿viste? Claro, Trump es el xenófobo, el antifeminista y estas cuestiones, ¿sí? Donde vos pintás, hay cuestiones que tienen que ver con protección del trabajo, protección del empleo, de la industria, lo tapás con todas las otras cuestiones que en muchos casos las tienen, además, ¿no? Pero bueno, es otra discusión, si querés. Y lo otro que quería decir sobre la Confederación General del Trabajo que decías vos, yo creo que desde la derrota electoral del 2015, la Confederación General del Trabajo se convirtió como el último bastión, si querés, de resistencia por todo el proceso de organización que va a tener que tener el movimiento popular. Y fíjate vos que fue apretado por izquierda y por derecha. Por la derecha, que ponían palos en la rueda, que no permitían gobernar, etcétera. Y por la izquierda, porque no hacían el paro ya, porque no tomaban la Casa Rosada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Creo que, como decías vos y como dijo Fernando, la CGT está tomando el camino correcto, que es el de la organización, y que esto lleva tiempo, es un proceso. Yo creo que reemplazaron, respondiendo a lo que vos decías, reemplazaron al movimiento obrero organizado por el empoderamiento individual. Ahí está. Claro. Es durísimo lo que acabas de decir. Bueno, pero es que es típico, pero es que es eso. Es un concepto que además viene de los 90. Y es un concepto individual. Pero o sea, esto del empoderamiento es... Sí, claramente. Vos y yo. Vos te salvás solo. Sí. Vos podés. Vos te salvás conmigo. Si no estoy yo, no te salvás. Además, ¿no? Pero siempre es el vos, es el individuo. Sí. Pero además es un concepto que, digamos, impulsaban los organismos de crédito multilateral en todos sus documentos, el famoso empowerment. Digo, si uno se pone a releer los textos de los organismos de crédito multilateral, hablaban justamente desde ese lugar del empoderamiento. Es interesante. A mí me parece que este debate no hubiese brotado si no brotaba nuestra lista. Y vos sabés que hoy me lo preguntaban en un reportaje. Digo, ¿y usted por qué se había dicho? Y yo dije, mire, es una circunstancia. Si los muchachos hubiesen estado lo suficientemente amplios, si se hubiese cumplido con lo que habíamos hablado, vos, yo y un montón de compañeros, de que era uno por sector, pero resulta que fue una situación muy cerrada. Brotó esta lista, que no importa, es una circunstancia, y se desató un debate, y que ahora estamos debatiendo, nosotros también, a dos sectores. Estamos confrontando primariamente con este experimento oligarca, que conduce el oligarca de Mauricio Blanco Villegas, para que tengamos alias Macri, pero también estamos en un debate de segundo orden, pero que no le escapamos el bulto, con los progresistas. Y esto le hace bien a la causa nacional. Le hace muy bien. Es interesante lo que está aconteciendo. Y si no hubiese estado nuestra lista, este debate no era político. Dejaba de ser, era un debate de viernes a la noche, pero cerrado, digamos, ¿no? Dentro de 2 horas, entre nosotros, ¿qué te parece? Pero claro, en un proceso electoral se transforma en un debate público. El debate ayer con Santoro, no sé si lo vieron, algo pudieron ver en el programa de Cunio, en Crónica. Bueno, tiene que ver con esto.
porque hasta te quieren explicar lo que es el peronismo. Y es una cosa, es sorprendente la capacidad que tienen de siempre estar enseñando y de nunca estar revisando sus propias concepciones, que no han sido las correctas, ni desde los marcos teóricos, ni eso trasladado a la táctica política. Por eso conté el 2009, por eso cuento el 2003. Y en eso rescato la posición de Pérsico, en este sentido. No solo porque hoy alguno de ellos pudo haber estado en este plenario representándolos, aunque tenemos algunas diferencias sobre si en realidad nunca el aparato productivo podrá incluir a todos y entonces siempre va a haber un desempleo estructural, o en realidad bien administrado, bla, 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 bla. Nosotros. Pero Pérsico dijo, humildemente, yo no lo vi venir a Kirchner y voté otra cosa. Me autocritiqué, pedí disculpas y me encolumné. Pero nunca escuché esto de los otros sectores. Siempre están todo el tiempo enseñando, previo señalar. Y la verdad que al peronismo, al menos a lo que empezamos a expresar nosotros, no como lista, sino como estructura de pensamiento, la verdad que a veces te sentís que, bueno, por esta historia de que no es el momento, que no es necesario, que tengamos paciencia, pero y avanzan los errores. Y esto de Brasil, ojalá tengas razón vos, mi querido compañero, ojalá sean carpetazos, pero planteo el debate porque creo que es lo que quieren. Dibujado, armado, ¿qué es lo que dijiste vos? No se diferencian al final. La gran diferencia es entre los modelos nacionales y los modelos globalizadores, entre el ser nacional y el ser internacional. La gran diferencia es, muchachos, cada pueblo tiene que tener su velocidad de desarrollo. A los decir, acá hay una sola velocidad, y te la imponen. Y me da la sensación que esto que aporta Barrera diciendo, no, hay legisladores del PT que votaron esto. Claro, lo cruzamos acá diciendo, no, pasa que es un carpetazo. ¿Y si no era un carpetazo? ¿Y si de verdad? Yo lo he escuchado a Cardoso decir, no, en Brasil el 40% de pobres es un dato. No nos podemos hacer cargo, ese es un dato. Yo lo he escuchado. Ahora no, en los 70. Bueno, claro, en los 70. Yo lo he escuchado. No, los pobres son un dato. A medida que vayamos desarrollando, iremos. Avanza. ¿Qué es? ¿Eso es el derrame? El derrame. Ah, mirá qué cosa. En los 70 lo escuchaba a Fernando Enrique Cardoso, cuando era el numen de los estructuralistas, venir a explicar cómo funcionaba esto. Entonces, cuidado, a ver si no es un carpetazo, a ver si es lo que están pensando. Y si es lo que están pensando y lo unimos al protagonismo que quieren tener en la conducción del proceso nacional, resulta que es la conducción del proceso nacional para llevar el proceso nacional ¿a dónde? A destruir el modelo sindical argentino. Porque lo que nos hizo fuerte es el modelo sindical peronista. De esto no hay ninguna duda. ¿Y cuál es el modelo sindical peronista? Básicamente, ¿cómo se define? Por un sindicato único, por actividad. Simple. Programa, simple. ¿Qué hicieron en Brasil para poder tener discusión individual? Individual, no solo por empresa, fueron más allá. El trabajador directamente puede negociar con su empleador en contra del convenio colectivo. ¿Sabes qué dije el otro día en una charla con el movimiento obrero organizado que organizó el compañero acá en la UOM de Capital, ahí en Berazategui, la calle Berazategui, acá en Capital? Y dije, miren muchachos, vuelve a hacer la discusión Rucci y Tosco. Vuelve a hacer la discusión Rucci y Tosco. Y le decía a los jóvenes delegados que estaban ahí, está en internet, búsquenla, porque era un debate profundo entre el modelo sindical peronista y otro modelo sindical heroico, todo lo que quiera. Ahí estaba Citrame, heroico, ¿cómo vamos a negar la lucha de Salamanca? Pero la realidad es que vuelve a ser el debate Rucci y Tosco. Y si humildemente nosotros
desde esta discusión endógena en el peronismo de la capital estamos volviendo a plantear esto. Y estamos volviendo, sí, aceptamos el discurso nuevamente de Rucci Tosco. ¿Y dónde nos hubiésemos alineado nosotros? Sí, éramos chicos, ustedes ni estaban. Pero ¿dónde nos hubiésemos alineado? Yo no tengo dudas. No tengo dudas. ¿Viste? Pero es que es muy interesante lo que está pasando, es apasionante lo que está pasando. Porque finalmente la discusión termina siendo entre los internacionalismos y los nacionalismos, que es lo que vos planteaste. Nuestros nacionalismos con todos nuestros defectos. Pero vamos transitando hacia eso. Ahora, en realidad, hoy el mundo está administrando el comercio exterior. Dicho esto en Estados Unidos y dicho esto en los términos de que cuando el peronismo vuelva, lo primero que va a hacer, primero meter preso al que corresponda, porque aprendimos cómo meter preso. Acá hay muchos abogados, pero no sabíamos cómo meter. Ahora aprendimos. Aprendimos rápidamente, ¿o no? Aprendimos qué hay que hacer en el Congreso, ¿cómo se llama? Inhabilidad, ¿cómo es? Inhabilidad no sé cuánto. Moral, sí. Inhabilidad moral. Aprendimos cómo se hace con los jueces. Lo que no sabíamos durante 12 años no aprendimos. Y esto nos dieron unas clases prácticas. E inmediatamente también vamos a empezar a administrar el comercio exterior. Ahora, yo lamento decir que si los brasileros no modifican esta ley, que tengo mis dudas que la vayan a modificar, no hay ninguna alternativa. La administración del comercio exterior también es con Brasil. Entonces tenemos un problema muy serio con el Mercosur. Yo lancé esto el lunes pasado en un artículo en el BAE y lo estamos... Pero claro, ¿qué le estoy diciendo a este descerebrado que tenemos en el gobierno? Esto es como si Brasil hubiera desarrollado armamento nuclear. Te hace una prueba y vos no te enteraste. Porque, pero es que no sabía lo que... Pero ¿cómo? ¿Qué discutimos? ¿Qué está haciendo el canciller? ¿Qué está haciendo la Cancillería? ¿Cómo no lo aviso? A menos que quieran algo parecido. Pero no dan nada las condiciones, parafraseando otra vez al filósofo europeo. No están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para que en la Argentina se pueda ni pensar una estupidez como esta. Pero no solo por la organización, es por el amor que nos tenemos. ¿Qué empresario puede decirle a una embarazada, no, usted vaya a hacer un trabajo insalubre, total, no? Pero ¿qué empresario argentino podría? Yo creo que ni Mañeto estaría en condiciones. Algunos tercerizados están trabajando en situaciones terribles. ¿Insalubre es una embarazada? No. 15 minutos para ir al baño durante toda la jornada laboral. Y te lo en call center, ¿cómo es? ¿No? No, bueno, por aparte del call center, ¿qué otro? No, por el call center es un tema muy particular. El call center, pero el call center es un tema muy particular. Yo te lo doy vuelta, el razonamiento tuyo, te lo doy vuelta, permitime. Sí, dale. Esto no es un problema del Mercosur, esto demuestra el fracaso del Mercosur. Claro. Y esto demuestra el fracaso del Parlasur. Porque si nosotros hubiéramos cimentado jurídica y económicamente la región a través de la organización internacional que era el Mercosur o el Parlasur, no estaríamos hoy debatiendo estos embates acerca de las legislaciones nacionales en los países integrantes. Pero no hubiésemos enterado, hubiese sido un debate regional. Esto es la demostración del fracaso del intento de regionalizar del Mercosur y del Parlasur. Pero no es solo el fracaso, yo lo leí con mucha pena. Sí, claro. Pero vos imaginate no solo esto, sino que Correa, que hasta hace 60 días la esperanza, no sé de qué cosa, se acaba de ir de Ecuador. Peleado con el candidato que él dejó y acusándolo. Digo, los únicos que seguimos manteniendo dentro de nuestras diferencias, somos los peronistas. Finalmente, el peronismo es el que viene a poner un ordenamiento también en el debate. Y yo me alegro, Fernando, de que hayamos conformado esta lista con distintas experiencias, acá estamos todos, y estar dando este debate en el único distrito de Argentina donde este debate debería haber llegado al final. Estamos iniciando este debate. Y yo lo que te estoy diciendo, que nos están mirando del interior del país, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires.
este debate que se está dando al interior del Partido Justicialista, porque en realidad estamos discutiendo con los progresistas, pero estamos discutiendo en nuestro espacio político. Y en las elecciones del 13 de agosto, esto debería ser una de las causales del voto. No es lo mismo votar la globalización que votar los modelos nacionales. No es lo mismo que nosotros pensemos que cierta discusión internacional la podemos tener con el Papa Francisco de cobertura, que nos vamos a ir a articular con el chiquito de Podemos en España, ese es el que usa la colita, ¿no? No me parece que sea lo mismo. Y yo le digo a los compañeros que esto lo reflexionemos. Ahora vamos a ir a dar una charla en la carrera de Relaciones del Trabajo. Vinieron de una charla que di, ahora está planificada una charla, y vamos a discutir esto en nuestra universidad. Imagínate cuando empecemos a decir estas cosas, se va a armar un lío bárbaro, porque son de vuelta los marcos teóricos del peronismo los que empiezan a centrar el debate. ¿Y vos estás conforme que estemos dando este debate, Fer, que ya está terminando el programa? Absolutamente estoy conforme, los felicito. Me parece que ha sido una demostración de coraje, como lo dice la lista, es una demostración de coraje. Y es un debate que no se agota en la elección. Es un debate que a partir de esta experiencia hay que fortalecer y hay que generar, porque me parece que la profundidad de la discusión con el progresismo tiene que ver con la visión del proyecto nacional que nosotros queremos aplicar en nuestro país. Y es un debate que vamos a tener que profundizar en esta elección y en todas las coyunturas de acá en adelante. A mí me parece que es un cierre magnífico el que acaba de decir. Me da la sensación que no hay que agregar más nada. Te cedo si tenés que agregar, mi querido compañero. Para nada. Muchas gracias por invitarnos y lo de Fernando ya está. ¿Te parece que, no digo, que nos vayamos coordinando y vamos planteando este debate desde tu programa y mi programa? Te visito, me visitás, vamos, y vamos reconstruyendo el pensamiento nacional que nos hace falta. ¿Te parece bien, Guitia? Y ahora te vas a ir a tomar unos... Me voy de copas. Te vas de copas. ¿Cómo la dejaste? Se va de copas. Y esta se vino vestida para llevarte. Sí, y esta te vino vestida para ir de copa también, ¿no? Se van las dos niñas de copa. Gracias, muchachos, nos vemos el viernes. El debate está lanzado y lo que acaba de decir Fernando Barrera, mire, la elección es circunstancial. Lo profundo es el debate que estamos iniciando, porque finalmente todos los que estamos acá somos orgullosamente peronistas. Muchas gracias, muchachos. Estos oligarcas están preocupados porque está Moreno con Gustavo, honestidad y coraje, va a ganar las PASO con los compañeros más probados. Yo quiero que vuelvan los días más felices, quiero el peronismo organizado, el hambre del pueblo será derrotado, porque está el patriota a nuestro lado. Juntos, compañeros, somos invencibles, somos el subsuelo. Transmite desde Buenos Aires para todo el mundo. On Radio, enciende tu radio.